Damos la bienvenida en nuestros estudios al analista Juan Cubi, quien es un periodista de opinión de diario El Comercio y tiene en su pasado también una participación en el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo. Quisiéramos, licenciado Cubi, analizar el momento político que vive Ecuador. Entre el día de ayer y antes de ayer se dijeron frases muy fuertes en contra del gobierno de Rafael Correa, y lo hicieron personas que estuvieron vinculados con ese gobierno, con Eduardo Jurado, quien, de acuerdo con algunas denuncias, incluso que él ha reconocido, mantuvo pingües negocios con respecto a Seguros Sucre y tiene respuestas que dar en cuanto al manejo de esta empresa aseguradora que se la hizo pública y que monopolizó los seguros del sector público en el Ecuador. El propio Eduardo Jurado, acabábamos de resaltarlo, ahora como secretario general de la presidencia, dijo: heredaron, se refiere al gobierno de Moreno, un país quebrado, un estado obeso, marcado por la corrupción, y un país que debía 60.000 millones de dólares. Nos preguntamos si es que esto que se señala ahora para justificar las medidas económicas se hubiese dicho en el marco de la campaña electoral, cuando se buscaba la elección de Lenín Moreno, también expresidente de Rafael Correa, que hubiese pasado. Además de esto, da cuenta de que las medidas económicas que se toman, que son calificadas por la gran mayoría de analistas como insuficientes, son un lastre que arrastra el gobierno de Lenín Moreno y un pago que el pueblo ecuatoriano tiene que hacer a la eficiencia y a la irresponsabilidad con la que el gobierno de Correa manejó la economía ecuatoriana. Quisiéramos conocer su punto de vista y su análisis. Muy buenos días, gracias por el espacio. A ver, su pregunta admite una cantidad enorme de respuestas, a pesar de que es una pregunta muy concisa. Tratando de pintarle nada más el panorama. Sí, lo que pasa es que hay muchas aristas en esta pregunta. Voy a tratar de ser muy breve, muy conciso. La primera respuesta sería que no podemos hablar de un lastre porque estamos hablando de una continuidad. Es decir, el gobierno del señor Lenín Moreno es parte de lo que fue el gobierno de Rafael Correa. Los mismos funcionarios del mismo partido, ex vicepresidentes. A veces esta idea de hacer una especie como de corte, de tajo entre los dos gobiernos, eso es un sofisma, porque hay una lógica de continuidad del modelo económico. Más allá de que existe este momento una pugna entre dos personajes, probablemente por asuntos que en muchos casos no llegamos a entender los ecuatorianos, hay que hacer una mirada global de la situación. Yo solo para ponerle un ejemplo, la señora Isabel Noboa era comensal de Carondelet durante todos los años del gobierno de Correa. Su yerno ahora es ministro de Comercio Exterior. Justamente hacia allá iba la inquietud. Hemos mantenido algunas entrevistas. El otro día, hace poco, con Juan Cristóbal Lloret. Él es asambleísta, llegó a la Asamblea Nacional por Alianza País y ahora está en el ala correísta. Ellos criticaban ese viraje de Moreno hacia la derecha. ¿Cómo podemos analizar esto? Yo lo que sostengo es que hay un grupo que se siente afectado en sus prebendas, que es el grupo de los correístas obtusos, como les denomino yo, ¿no? Es decir, ese sector que se acostumbra a manejar espacios de poder y que, claro, viene Moreno y hace un recambio de funcionarios, no de modelo, no de lógica económica, sino mueve algunas fichas, pone probablemente a gente más cercana o más incondicional de él y obviamente va afectando ciertos intereses. Eso es todo lo que se está jugando con este sector correísta, ¿sí? Pero si uno analiza un poco las tendencias, se da cuenta que hay cosas que incluso se repiten. Vengo escuchando este momento a una señora del Servicio de Rentas Internas y habla de que el 2015 hubo ya una remisión tributaria en las mismas, incluso en condiciones más graves que la actual, y sin embargo estos grupos no dijeron absolutamente nada. Estoy repitiendo lo que decía esta señora, no sé su nombre. Decía que inclusive actualmente se está poniendo mayores exigencias en la remisión tributaria a los grandes grupos empresariales para que paguen en 90 días, mientras que los grupos pequeños tendrían opción de negociando. Eso dicen las anteriores remisiones, ni siquiera se contempló. Y pese a ello, dice ella, señala, ¿y por qué estos grupos que hoy cuestionan la remisión tributaria no cuestionaron a que se hizo el 2015? Entonces uno se da cuenta y dice, no, aquí hay un problema mucho más complejo. No es solamente esta división entre correístas y morenistas, no. Lo que sucede es que se dilapidó una riqueza enorme y en este momento hay que apretar
de cualquier manera las tuercas. Lo que sí hay que cuestionarle al gobierno actual es por qué lo está haciendo por el lado de los más débiles, por qué está planteando una respuesta, unas medidas económicas que van a afectar a los sectores más desposeídos de este país. Y en ese sentido yo lo que digo y quería comentarles, yo estoy sorprendido por una situación, Rosana, Gustavo, ¿por qué estos grandes grupos monopólicos que durante 10 años hicieron los mayores negocios de su historia no han pagado impuestos, moras, etcétera? Uno no puede entender cómo es que puede haber una deuda con el Estado de 4.000 millones cuando fueron los benefactores de 300.000 millones de dólares de ingresos públicos. Eso es lo que a mí me sorprende, es decir, vivimos en una sociedad de malos pagadores, acostumbramos al pueblo ecuatoriano a ser un mal pagador. Siempre estamos esperando esta remisión, que algún momento dado, esa deuda que vamos acumulando, venga el Estado diga, o un gobierno diga, señores... Aquí habría quizá que salvar casos justificados. A veces las cosas no se dan con equidad, con justicia. Pueden haber razones por las que un ciudadano o una empresa se resista a pagar al Estado, se inicia un juicio y esto genera este tipo de situaciones. Pero claro, hablar de 4.000 millones no es hablar de poca cosa. Pero Gustavo, si los principales deudores son empresas petroleras, yo me pregunto, pues si con un petróleo de $110 es inconcebible que no hayan hecho grandes negocios. Está viendo usted la lista de los morosos. Así es. Lo más fuerte está en empresas petroleras, efectivamente. Petroleras y también telefónicas y grupos monopólicos de este país. Entonces, eso es lo que uno dice, no se puede manejar un país en esas condiciones. Porque claro, si usted quiere, el anzuelo está puesto para que mucha gente acepte la remisión, porque también beneficia a pequeños deudores. El tema general es por qué se construye en este país una cultura de la deuda impaga. Porque así no se puede construir una economía. No es la primera vez, yo no le estoy achacando al actual gobierno. Históricamente en este país, sucretizaciones, remisiones de deuda, condonaciones, ha sido prácticamente una política reiterada de los gobiernos. Y siempre detrás de esto hay grandes intereses. Se encubre con que se beneficia a pequeños productores, a pequeños campesinos. Recuerde usted las deudas del banco, las condonaciones de las deudas del Banco de Fomento, ¿no? A la final, cuando usted hacía las cuentas, los que más se beneficiaban eran los grandes productores. ¿Coincidiría usted, quizá, licenciado Cubi, con Pablo Dávalos, quien tuvo realmente una visión muy, muy pesimista sobre las medidas de Lenín Moreno el día de ayer en declaraciones para este medio de comunicación? Calificó a lo que se estaba haciendo como el retorno al neoliberalismo. Mire, yo creo que ya Rafael Correa entró en la senda del neoliberalismo. No se olvide que él suscribe un tratado de libre comercio con la Unión Europea, algo que era absolutamente inaceptable desde cualquier postura de soberanía y mucho más de sectores sociales y de izquierda. Él firma sin la más mínima resistencia. Obviamente, Correa abre ya las puertas para profundizar medidas neoliberales que jamás fueron desechadas del todo. Durante los 10 años de Correato se mantuvo ciertas líneas que favorecían los negocios de los grandes grupos monopólicos y de las transnacionales. Eso fue una constante y eso es parte de una lógica neoliberal. Lo que pasa es que como ya se acabó el chanchito, ¿no? Ya se acabó la gallina de los huevos de oro, porque obviamente entramos en crisis. Esa lógica de darle a los sectores populares una yapa, un pequeño excedente para que estén tranquilos ya no es posible. Esto del bono solidario, que se han tomado medidas de incluir, me parece que es a 30 o 40 mil personas de la tercera edad en un bono de $100, no es suficiente para paliar de alguna manera estos desequilibrios sociales. No alcanza porque no solamente los bonos, Gustavo, era también ciertas políticas dadivosas, ¿no? Es decir, eso del derroche, de generar una cantidad de empleos sin ninguna justificación, eso de dar bonos, eso de dar una serie de subsidios, todo eso ya es inviable en este momento. Entonces, ahora hay que afrontar una realidad, pero hay que cuestionar desde qué lógica se lo está afrontando. Por ejemplo, yo plantearía 2 fuentes de financiamiento suficientes como para paliar la crisis. Una es la deuda de estos grandes grupos monopólicos. Y 2, la recaudación de lo robado durante 10 años. Bueno, nadie sabe esto de la deuda es cosa juzgada ya, si se refiere usted a... por supuesto, eso es lo que se debería haber hecho, ¿no? Ya está aplicada la ley. Entonces eso como medida futuro ya no va. No, pero usted puede, de todas maneras, hay leyes que se hacen y se deshacen. Si es que queremos ser honestos con el país, habría que ver una forma para deshacer. ¿Cuál es la recuperación de los dineros
desviados por corrupción. No se sabe la cifra este momento, pero se habla de entre 30 y 35 mil millones de dólares. Imagínense que se recuperara la tercera parte de eso que saquearon durante 10 años. Fernando Villavicencio pone un tercer ingrediente allí: optimizar los negocios petroleros. Él dice que se sigue perdiendo, expresa, $4 por cada barril. Pero llega a una cifra anual, me parece que de 2.500 millones de dólares. No solo eso, pues usted tiene también todo el tema de estas prebendas que en algo quiere paliar el actual gobierno, de este dispendio de cantidad de burocracia ineficiente, de una cantidad de instituciones públicas, de ministerios. Todo eso hay formas de ir reduciendo el dispendio. Yo no estoy hablando de reducir el Estado tiene que cumplir una misión en términos de asegurar una serie de derechos y garantías para la gente, pero no al costo del derroche, pues eso no puede ser aceptable. Entonces, si usted busca una serie de medidas, el tema de las telefónicas, eso se viene hablando hace muchos años. Si el Estado de alguna manera pudiera o asumir o negociar en mejores condiciones las telefónicas, el servicio telefónico, ahí tiene usted una fuente inagotable de ingresos para el sector público. Y en todo este contexto, Juan, se vuelve a discutir o vuelve a la palestra el tema de los subsidios. Durante muchos años se ha venido analizando y discutiendo la necesidad de eliminar los subsidios o focalizar más bien los subsidios. Ahora empieza este proceso con el incremento en la gasolina súper, pero se ha advertido y se ha anunciado ya que se van a llevar a cabo una serie de mesas, un amplio diálogo nacional para abordar este tema y ver hacia dónde debemos dirigirnos. Mire, vuelvo a lo mismo que planteé hace un momento. Si usted no quiere afectar la economía de los más pobres, tiene que buscar otras opciones, porque en este país, si usted le toca una décima del costo, del precio, digamos, de la gasolina, provoca una espiral inflacionaria, en muchos casos injustificada. Pero eso es obvio y eso va a afectar a los sectores más pobres. De manera que esa me parece una de las medidas más equivocadas que podría tomar el gobierno. Yo creo que yo nunca me he negado a que se discute y se analice el tema de los subsidios, pero desde una racionalidad que no afecte a la economía de los sectores populares. Y eso es bastante complicado, pero no lo va a hacer usted luego de 10 años de bonanza, hacerlo en el momento de crisis, pues es un contrasentido. Por eso yo digo, aquí hay que apuntar a aquellos sectores que se beneficiaron durante 10 años de esa economía concentradora del capital. Y eso no hay que estar buscándole la quinta pata al gato. Ahí hay una fuente de ingresos que puede paliar la situación, pero no nos resuelve el problema de fondo, Gustavo, Rosana. ¿Quién está manejando la economía ecuatoriana? El sector empresarial. Usted tiene estas visiones agudas, además de moverse en la capital de la República con frecuencia, se está más cerca de las fuentes. Richard Martínez está como uno de los hombres conspicuos del gobierno. Él fue presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, presidente de la Cámara de Industrias antes de llegar a ser gobierno. Marco Flores, un destacado analista, señalaba que detrás de Richard Martínez está Abelardo Pachano, y él criticaba también las decisiones que en materia económica se estaban tomando en el gobierno de Lenín Moreno. Señalaba que le están tomando las medidas. Cabe esta pregunta: ¿quién está realmente manejando la economía ecuatoriana? Le voy a contar brevemente una anécdota para que usted vea. El año pasado me tocó asistir a Lima a una reunión para discutir el tema del TLC con Europa como representante de la sociedad civil, y tuvimos varias reuniones formales, ¿no?, con representantes de la Unión Europea, etcétera. Y yo estuve un par de días en Lima, y el día viernes que yo volvía, tomo el avión y veo que había un grupo de empresarios, no, gente muy, muy elegante, y ahí estaba el señor Martínez. Yo lo reconocí, pues no sabía todavía quién era. Digo, esta persona me parece conocida. Él estuvo en estas reuniones, pero en un espacio paralelo, es decir, los sectores empresariales negocian estos asuntos, pero de una forma paralela, mientras a nosotros nos invitan a estas cosas más formales, más públicas, para discutir qué sucede con el Tratado de Libre Comercio. Ellos están haciendo un lobbying directamente con los sectores empresariales, porque esa es la lógica que se aplica en este país, lamentablemente. No es que se hace una política empresarial pública y abierta, se hace lobbying, se hacen acuerdos por debajo de la mesa, y luego, claro, nos enteramos de que hay una serie de medidas que favorecen a estos sectores empresariales. Esto le cuento porque al cabo de unos 2 o 3 meses o más, unos 4 meses de este episodio que le cuento, lo nombran a él ministro de Economía, ¿sí? Entonces yo dije, claro, él es
el representante, la persona que de alguna manera encabeza las negociaciones, por ejemplo, de los sectores empresariales con la Unión Europea. ¿Para qué? Para viabilizar, para optimizar el Tratado de Libre Comercio en función de estos intereses. Ahora le pregunto, le cuento ¿qué eso es para mejor? entender. ¿Qué es mejor, este grado de participación de empresarios de prestigio, porque Richard Martínez es uno de ellos, como se está dando en el actual gobierno, o las figuras que se manejaban anteriormente con Rafael Correa, Pues, en donde había un claro antagonismo hacia el sector industrial, con excepción de uno o dos, quizá 3 grupos económicos? Mire, Gustavo, yo no creo ninguna de las dos opciones, porque yo creo que debe haber políticas para los sectores más necesitados. Y los grandes empresarios que siempre se benefician de las bonanzas y de las crisis tienen que aprender a contribuir con este país. De manera que ninguna de las dos opciones. Ahora, lo que yo sí condeno es lo que sucedía durante el gobierno de Rafael Correa. Todos los sábados él les insultaba a los empresarios. Entonces, con el oído escuchaban los insultos y con la mano cogían el dinero de la inversión pública, porque son los mismos empresarios que se enriquecieron de una manera pues enorme, inmensa en esos 10 años. Son grupos empresariales. Yo me tomo la molestia siempre, Gustavo, de revisar la lista que tiene Vistazo, que publica periódicamente, y la revista Ecos. Si usted revisa eso en los últimos 10 años, se va a dar cuenta que, en primer lugar, los grupos no se mueven de los primeros lugares, los grandes grupos monopólicos. Y en segundo lugar, que cada año los ingresos suben, ¿no? Suben en una pequeña proporción, en una mayor proporción. Siempre han estado ganando, todos estos años. Usted no ve que tengan pérdidas. Pero esa riqueza de alguna manera no se reparte. No, pues son grupos. Esto es estadística. El sector empresarial privado es el principal empleador del Ecuador. No, Gustavo, el pequeño sector. La generación de empleo en este país, y mediana industria. la pequeña, la microempresa, esa es la que genera empleo, y esa es la que mejores rendimientos tiene en términos tributarios, porque pagan, porque además hay formas de exigirles el cumplimiento de esos pagos. Pero en otros sectores, imagínense cómo es posible que grandes grupos empresariales monopólicos que tienen ingresos gigantes paguen 2% de impuesto a la renta. Eso es inconcebible. O sea, sí es imposible sanear una economía de un país. Usted sabe que usted conoce muy bien, en otros ¿De dónde países saca esta figura del 2%? El CEDES acaba de hacer una investigación, el Centro de Derechos Económicos y Sociales, 2.1, 2.2. Pero no va esto de la mano con lo que son las leyes ecuatorianas, pues pero esa es la realidad. El pago de impuesto a la renta está en el orden del 20-25%. No, digamos, de eso para un contribuyente como nosotros, ¿no? O sea, el empleado público al que le quitan directamente. Busque. Si nosotros hicimos un estudio hace 2 o 3 años sobre la concentración en el sector de la distribución de medicamentos, pagan 2.1, 2.3. ¿Pero sobre qué? ¿Porcentaje sobre qué? El impuesto a la renta, sobre ingresos. Sobre claro, sus ingresos. Obviamente, sobre la renta. Entonces, así no, revise. Y encima pero hay una gran diferencia, perdóname, lo que pasa es que quisiéramos no dejar con dudas sembradas que no se asienten en cifras, en estadísticas. Este 2% es sobre los ingresos de los empresarios o sobre sus utilidades, es que porque usted paga sobre las utilidades lo que se tiene que pagar. Por eso, o sea, usted usted es las utilidades, obviamente es la renta, o sea, usted tiene una renta porque usted cuando genera ingresos tiene que devengar de ahí una serie de gastos, correcto, etcétera. El rato que usted le queda solamente la ganancia, le estoy pidiendo precisión obviamente, en las cifras. Y ese estudio está hecho recientemente por el CEDES y dicen, bueno, encima de que hay una tributación tremendamente baja de estos sectores petroleros, etcétera, hay ahora la decisión de hacerle remisiones sobre moras. Estaba escuchando ahora un empresario, venía escuchando en el camino, que habla de que en efecto es el sector que genera empleo, el sector privado. Pero si usted tiene una deuda con el IES, que es otro de los temas que estamos discutiendo, una deuda, usted dice, bueno, pero ¿dónde está contribuyendo usted a la seguridad social de los trabajadores si este sector empresarial tiene una deuda gigantesca con el IES? Y el IES, entre otras cosas, tiene problema en este momento justamente por ese hueco que tiene por la mora patronal. Entonces usted dice, a ver, ¿de qué tipo de patrón estamos hablando? Porque lo mínimo, me parece a mí, Gustavo, de un sector empresarial es que pague cumplidamente sus aportaciones a la seguridad social. Con este análisis preliminar del escenario, ¿hacia dónde ve el país? Bueno, yo creo que volvemos a entrar en una espiral de inestabilidad porque no hay
la decisión clara del gobierno de trazar una ruta para resolver este problema sin afectar a estos sectores que usualmente son los que cargan con la crisis. Entonces el debate está cómo se logra reconstituir un espacio social, Gustavo, que fue destruido expresamente durante 10 años de Correato, porque una de las cosas que sí hizo Correa fue aniquilar la resistencia a las organizaciones sociales que podrían ser las que de alguna manera disputen una orientación de la economía en este país. Habrá que recuperar eso de alguna forma. Sin embargo, ya hemos escuchado al Frente Unitario de los Trabajadores, al FUD, y me parece que a otras organizaciones que están convocando para estos días a una marcha, una movilización, justamente porque uno de los temas que les preocupa es este de la eliminación de los subsidios. Bueno, entonces hay ya una decisión de estos sectores muy debilitados, muy golpeados, pero habrá que reconstituir un tejido social que permita interlocutar con un gobierno para impedir que estas medidas, digamos, afecten a la economía de la gente. Yo no veo otra posibilidad. Bueno, y no es fácil, Gustavo, porque hay una debilidad heredada compleja, ¿no? Y desde el punto de vista de la política, ¿hacia dónde marcha Ecuador? ¿Hacia dónde va el gobierno de Lenín Moreno? Bueno, creo que el 2019 vamos a asistir nuevamente a una situación bastante dispersa de opciones electorales. Creo que Alianza País va a tener un duro golpe en términos electorales porque no logra reconstituirse. Entiendo que están buscando como que crear una especie de espacio más amplio. Hay cifras y usted debe conocerle que Rafael Correa continuaría con el mayor piso electoral, un piso que le da aproximadamente un 20% de soporte, sí, que nadie lo tiene, que ningún político lo tiene en Ecuador. No sé si esté mejor que el actual presidente pese al desgaste, no sé. Lo que pasa es que el actual presidente no está todavía hablando de esa opción electoral. Dudo, pero yo creo que lo de Correa es un proceso de desgaste incontenible, ¿no? Porque es cada episodio que ocurre, no solo con el tema de la corrupción, estos escándalos en Bélgica, esas declaraciones. No han logrado tampoco restituir su movimiento y legalizarlo en el Consejo Nacional Electoral. El ridículo que hicieron con Maná, etcétera. Por eso digo, ese sector está muy golpeado, pero hablemos del sector oficial, es decir, Alianza País como el partido de gobierno que está dirigido por el señor Luis Moreno tiene también dificultades para reciclarse tremendamente. Incluso para organizarse. Exactamente. Aquí en la SUAY podemos atestiguar lo que está pasando. Y van a entrar en una disputa interna, fíjese, acaba de salir Augusto Barrera, eso es parte de una disputa interna que van ya desplazando a sectores y eso es muy grave. ¿Genera esto oportunidades político para alguien, para algún otro sector, para algún otro político? Bueno. La izquierda no ha logrado tampoco fortalecerse ni constituirse, miren, todo lo contrario. En Quito se hablaba mucho, ¿no? Con un comentario de esta disputa interna por Pichincha, por ciertas cuotas de poder entre el prefecto Baroja y Barrera, en función, por ejemplo, de posibles candidaturas. Vi que en la convención de Guayaquil estaba en primera fila el prefecto, de manera que usted puede entender que se dirimió esta disputa en favor de un sector, porque son grupos. Mira, Alianza País nunca fue un partido, eran siempre grupos con caciques, con jerarcas que tenían sus espacios, sus cuotas de poder y se disputaban ese control burocrático del aparato del Estado. A eso se reducía Alianza País. Por eso es que no tienen base social organizada y por eso es que este momento quizás con la candidatura a la alcaldía de Quito. Una parte, pero también con el resto de candidaturas. Pues estamos hablando de Cuenca, estamos hablando de Guayaquil, estamos hablando de todas las capitales y todos los cantones de este país. Y también estamos hablando de una disputa que va a ser crucial, el Consejo de Participación Ciudadana que vamos a elegir el 2019. Entonces muchos sectores están bregando por tener espacios, personas, gente de confianza en estos espacios, ¿no? Entonces en ese contexto yo veo que Alianza País la tiene bastante difícil porque el desgaste es progresivo, es decir, no solo por lo que heredaron del Correato y todo el tema de la corrupción, del autoritarismo, sino por la propia debilidad del actual gobierno, es decir, ¿y qué pasa la imposibilidad de manejar la crisis? Creo, por ejemplo. Bueno, yo creo, valga la redundancia, va a mantener más o menos su misma línea de acción, es decir, una empresa electoral que está manejada desde la cabeza por el señor Guillermo Lasso, que de alguna manera es el que va definiendo las estrategias en función de su visión particular. Acaba de tener ya un pequeño impasse en Quito, aprobando una candidatura de alguien que en la mayoría de los casos no se lo conoce. Así va a manejar Lasso, así ha manejado todos estos años su espacio político. Tenemos una derecha que quiere reciclarse, que quiere repuntar alrededor de la figura de Nebot, pero usted sabe que Nebot tiene un rabo de paja enorme, pues, ¿no? Él está aspirando a que las nuevas generaciones desconozcan el pasado político cuando él fue funcionario
y brazo derecho del señor Febres Cordero, pero creo que hay todavía una memoria histórica que recuerda la violación sistemática de los derechos humanos que se cometieron en ese gobierno, y de los cuales el señor Jaime Nebot, por si no lo saben, tiene un juicio pendiente levantado por la Comisión de la Verdad en la Fiscalía. Pero pensemos que la gran mayoría de votantes actualmente, la única historia política que tienen son los últimos 10 años, que es, digamos, el gobierno del expresidente Rafael Correa, porque los nuevos votantes están entre los 18, 19, 20 años, desde los 16, es decir, hace 10 años eran apenas unos niños. Y obviamente el señor Nebot se quiere aprovechar de ese favor que le hizo Rafael Correa, queriendo borrar la historia de este país, planteándole un imaginario de que todo empezó con la Revolución Ciudadana. De eso se quiere beneficiar Nebot, es decir, justamente apuntando a esas generaciones que desconocen el pasado, desconocen la historia, y que por la misma lógica de la posmodernidad no se informan pues mayormente sobre este pasado político. Ahora, ¿no? Veamos ya, para entrar en la parte final de este diálogo, qué está pasando en el otro lado, en los sectores sociales. El Frente Unitario de Trabajadores anuncia una medida para el 20 de septiembre que dijo se podría adelantar si es que se quitan los subsidios. ¿Qué va a suceder con estos sectores, los sindicatos y el resto de organizaciones sociales? Gustavo, algo que hay que reconocerle a estos movimientos sociales desgastados, golpeados, divididos, es que lograron generar, desde mi punto de vista, el único hecho positivo, inédito, fundamental en la política ecuatoriana, que es el Consejo Transitorio, el Consejo de Participación. Que lo preside Julio César Trujillo. Sí, yo creo que eso es obra, eso es de iniciativa de estos sectores. No se olvide que fue la CONAIE con el FUD y otras organizaciones sociales que generan la Comisión Anticorrupción. No olvidemos que Julio César Trujillo ya en su pasado relativamente reciente fue de Pachacutic. Bueno, él sobre todo fue un abogado sindicalista, él estuvo muy relacionado con el mundo sindical, por eso es que él lo reconoce. Desde cuando era conservador, él ya si no recuerdo mal, en la época de Lucio Gutiérrez, él estuvo directamente actuando con el movimiento Pachacutic. Y apoyó, fue abogado, fue procurador de los derechos humanos, y ha tenido ya una presencia con estos espacios sociales. Y obviamente este rato el Consejo ha tomado una línea que es fundamental, que es reconstituir la institucionalidad de este país, aunque sea transitoriamente, con las decisiones que ha tomado la capacidad de la sociedad de actuar, de movilizarse y presionar. No es fácil. Yo veo que es cuesta arriba, habrá que trabajar mucho, habrá que recomponer todas esas relaciones. Este diálogo, licenciado Cubi, también está el hecho de que las medidas claras luces son insuficientes, así coinciden todos los analistas, y es muy fácil manejar las cifras, no se necesita ser un financista. Son 8.000 millones de dólares el déficit que tiene que manejar el gobierno de Lenín Moreno. Habla de una solución de 1.000 millones de aquí a un año, y el resto. Bueno, yo lo que siento es que están empujando el problema para adelante, para darse oxígeno, no sé, por eso es que yo no me atrevo a hacer análisis muy profundos, porque nada más no soy economista, pero yo tengo la misma tanta cantidad que uno dice, bueno, eso no alcanza. Supongo que empezarán a empujar, a ir dilatando, porque usted sabe que la economía en estos países es como una liga, ¿no? Usted le va estirando y le estira hasta donde le y sigue estirándole, ¿no? Pero lo que queda claro en el futuro es que si Ecuador logra de alguna manera equilibrar sus finanzas, va a ser con más deuda, porque no hay ninguna iniciativa significativa que pueda siquiera codearse con esas cifras, que pueda ser emprendimiento, que pueda ser ingreso de capitales al país o alguna otra fuente que no sea deuda. Bueno, lo acaban de decir, estamos dando las condiciones para poder acceder a más crédito, eso lo dijeron ayer, ¿no? Entre otras de las medidas. Entonces, cuando usted oye crédito, oye deuda, pues ¿a qué más se puede referir? El tema es que, claro, la irresponsabilidad del gobierno anterior, del gobierno de Correa, nos deja un hueco que es dificilísimo de llenar para cualquier gobierno. No pensemos solamente en Lenín Moreno, cualquier gobierno que venía tenía un hueco descomunal. Además,
imprevisto, porque si se hubiera sabido, si se hubiera contado con las verdaderas cifras, al menos se sabía a qué nos estábamos ateniendo como sociedad. Este rato, claro, de golpe nos cayó una deuda monumental que tiene que ser asumida como Estado. El tema es cómo se la va a asumir. Ahí habrá que discutir, pero yo también hay nubarrones en el futuro, esa es la conclusión. Hay una situación muy difícil, una situación económica muy compleja. Y habrá que escucharle, yo en eso sí recomiendo. Escuchemos a economistas, usted ha señalado a Pablo Dávaro, gente que conoce a fondo y que ha trabajado este tema, que nos puede dar mejores luces que la que les puedo dar yo. Gracias por su presencia. Gracias a usted. Han escuchado a Juan Kubi, analista político, columnista de Diario El Comercio.